Muy buenos días, estimados participantes de este diplomado en Derecho y Justicia Sustantiva. Damos inicio a la clase el día de hoy dando presentación al maestro que nos acompaña desde la República del Perú, el doctor Juan Castañeda Méndez, abogado litigante, investigador del BENACIC, docente universitario, conciliador extrajudicial y árbitro en contrataciones del Estado, egresado del doctorado del Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en constitucionalismo latinoamericano y derechos fundamentales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestro en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en Derecho Parlamentario y Técnicas Legislativas por la Universidad de Castilla de la Mancha, egresado del curso de Metodología de la Investigación, socio jurídico por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en interpretación jurídica y tutela jurisdiccional de los derechos por la Universidad de Pisa de Italia, especialista en justicia constitucional e interpretación por la Universidad de Castilla de la Mancha de España, asociado de la Academia Peruana del Derecho Constitucional, miembro senior de la Asociación Colombiana del Derecho Procesal Constitucional. Ejerció labores de abogado constitucionalista en la Procuraduría Nacional del Poder Judicial, procesos constitucionales en el Perú, y fue asesor parlamentario en el Congreso de la República del Perú, miembro distinguido por el Tribunal Plurinacional Constitucional de Bolivia y exdirector académico y promoción cultural del Colegio de Abogados de la Libertad. Querido maestro, dando así inicio a su cátedra, muy agradecidos de parte de Naulacor, les deseamos el mayor de los éxitos y pedimos a los estudiantes estar atentos a esta clase. Damos paso al doctor Juan Castañeda Méndez. Muy bien, muy buenos días a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por la amable invitación y consideración para este plantel de esta sesión del diplomado. Para mí es una grata alegría estar con ustedes. Espero que en principio se encuentren bien, deseando siempre mis buenos deseos para cada uno de ustedes, queridos colegas y estudiantes de Derecho. El día de hoy se nos ha invitado para platicar conjuntamente con ustedes sobre un tema muy puntual, muy particular, que no es una categoría específica en realidad del Perú, en todo caso del Estado peruano, sino más bien es una categoría que se puede observar en la teoría del derecho constitucional y, como no, en el marco del sistema de derechos humanos, ¿no? Me refiero propiamente a la discriminación positiva. Lo que vamos a hacer de pronto en estos cortos minutos es, en principio, recapitular, acentuar algunas ideas importantes a modo de recordatorio para algunos y de pronto de información para otros sobre la discriminación positiva, ¿no? Eh, y también dar algunas pautas de cómo esta discriminación positiva se ha realizado en el caso peruano en específico a través de algunas leyes y también de ¿no? algún sentido la jurisprudencia específicamente de la Corte Suprema pues, de vemos lo primero. Cuando nosotros platicamos saber sobre la discriminación positiva, nos hace referencia a dos cuestiones. ¿No? Lo que voy a comentar, tómese como un contexto pre-discriminación positiva. Teoría que se denomina la Como maestro, al parecer tiene un problema de conexión. Pedimos a la sala un poco de paciencia en lo que se regresa la conexión del profesor, ¿no? Un minuto, por favor.
¿Mejor? Hola, ¿se logra escuchar ahí? ¿Mejor? Ahora se le escucha mucho mejor, mi estimado doctor. Muchísimas gracias. Perfecto, muy bien. Bien, entonces les indicaba que la discriminación positiva atiende a dos categorías que preceden a la misma, ¿no? Una que tiene que ver con la igualdad ante la ley y lo otro que tiene que ver con la población vulnerable. Veamos lo primero. Cuando nosotros hablamos sobre la igualdad ante la ley, y que si bien es cierto, es una alegación de la cual se prolifera muchas veces en los diversos discursos de derechos humanos o en todo caso bajo algún exclamor de justicia ante un tribunal, siempre hay que marcar una diferencia, porque esta categoría de igualdad ante la ley no es única e inequívoca, sino por el contrario, se ramifica en dos sentidos. Una que es propiamente la igualdad ante la ley y la otra igualdad en la ley, ¿no? Mientras que la igualdad ante la ley refiere a la aplicación de la ley por el Poder Judicial o por la entidad judicial al caso en concreto, ésta se obliga necesariamente a responder, por ejemplo, con la debida motivación, tener algún tipo de metodología de proporcionalidad y demás, respetar el debido proceso y demás aspectos, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos nosotros de lo que tenga que ver con la igualdad en la ley, no ante, en la ley, no es una aplicación exacta del Poder Judicial o de los jueces, sino que la igualdad en la ley obedece necesariamente a aquel postulado o proceso legislativo que se realiza para la confección de la ley. Como diría Roberto Gargarella, aludiendo al Congreso o al Parlamento, la sala de las máquinas. Ahí es donde se pueden hacer diferenciaciones internas de la ley, las cuales necesariamente deben estar justificadas. Si la resolución judicial es donde yo como abogado litigante puedo observar si existe una motivación interna o externa o una debida motivación, cuando yo quiero advertir para una igualdad en la ley, tendré que revisar las actas de debate parlamentario o en su defecto la propuesta legislativa en sí. ¿Por qué les digo esta diferencia? Porque muchas veces, o para mejor, o mejor ser sincero en esta creación de la incriminación positiva, inició con un debate muy reticente, ¿no? Del cual se indicaba bajo la premisa que los derechos tienen que ser tratados igual para todos, porque así al menos reza la Declaración Universal para los Ciudadanos y el Hombre, de que hay un trato igualitario sin diferenciación. Entonces, ¿por qué hay que diferenciar donde de alguna u otra manera la declaración en su máxima expresión no ha marcado una pauta de diferenciación? Al contrario, exige un trato igualitario. Frente a esta postura está la otra. Oiga, pero el tema del tratar igual a diferentes resulta contraproducente a que los derechos humanos se puedan concretizar en una plena capacidad de quienes lo ostentan. Por ejemplo, si yo voy a ostentar el derecho a la salud, a Dios gracias que tenga todas sus, el tema de su físico, psicomotriz y todo lo demás completo, pero voy por de repente por un desfrío, ¿no? Un resfrío o una atención médica, ¿no? Porque estoy agripado, etcétera, etcétera. Perfecto. Hago ejercicio del derecho a la salud, voy a un hospital que se me atiende, etcétera, etcétera. Pero ese mismo ejercicio del derecho a la salud para una persona de pronto con una imposibilidad de discapacidad motriz, por ejemplo, su ejercicio es totalmente distinto, ¿no? Entonces, yo tengo que de alguna otra manera reconocer que el mismo derecho al momento de su ejercicio son distintos. Ese punto es que marca la pauta para poder comprender
los famosos parámetros o diré, los ajustes razonables, que es una categoría muy buena, que inclusive lo desarrolló de manera muy interesante la Corte Suprema Argentina, entre otras, obviamente, también altas cortes, inclusive el Tribunal Constitucional Peruano, relativo a un caso de Real Plaza, que ya lo vamos a comentar quizás. Tienes los ajustes razonables, tienes el tema de la exigencia de eliminar las barreras de accesibilidad, ¿no? En el tanto que estas barreras de accesibilidad tienen que atender necesariamente a la composición o al objeto del ser humano que procura de alguna otra manera acceder a un tipo de servicio. Para que se me entienda mejor, si hay un poder judicial y solamente existen escaleras, ¿no? De ascenso, imaginemos que son algo de 15 peldaños, ¿no? ¿Cómo se puede desplazar un abogado litigante que necesariamente utiliza una silla de ruedas? Entonces, el tema de la barrera de accesibilidad no solamente pasa de poder interponer una acción, sino también que eso, desde su aspecto de materialidad, se pueda constituir en sus niveles de infraestructura formales, ¿no? Las famosas barandas, etcétera, etcétera. Entonces, este asunto, cuando se discute propiamente, se llega a reconocer de que hay una necesidad, ¿no? Una necesidad de que exista algún tipo de discriminación, pero no negativa. Esa es la que está prohibida, ¿verdad? Lo que ahora vamos a hablar, lo que estamos centrándonos en este punto, es sobre una discriminación positiva. Doctor, usted ya nos ha puesto algunos ejemplos sobre lo que tenga que ver ante la ley. ¿Y en la ley cómo sería? Y ya lo vamos a ver ahorita con varios ejemplos, ¿no? En la ley en realidad el criterio pasa necesariamente por marcar una pauta de discriminación positiva legislativa, ¿no? Las cuotas, por ejemplo, de acceso, las cuotas de permisión en la universidad, del tratamiento, determinadas bonificaciones en porcentajes en el campo laboral, en el campo educativo, etcétera, etcétera. Esa forma de pronto de concebir esas diferenciaciones se puede hacer propiamente desde una posición legislativa. Entonces, cerramos, y que por cierto, para cerrar esta idea de diferenciación, hay un hermoso libro de literatura de Franz Kafka, justamente que es Igualdad ante la ley, ¿no? Que recrea muy bien, creo yo, todas estas dos diferenciaciones y que al menos hasta inclusive de manera muy pedagógica se puede utilizar en el tema de la comprensión o lectura del derecho a la igualdad, ¿no? Entonces, la primera categoría tiene que ver con esto, ¿no? Diferenciar que nosotros estamos o podemos diferenciar o discriminar positivamente bajo este parangón de diferencia de igualdad ante la ley y la igualdad en la ley, que resulta sumamente importante para diferenciarlo, ¿no? Porque uno viene, por ejemplo, la igualdad en la ley viene desde un órgano productor y la igualdad ante la ley viene propiamente del poder judicial o en todo caso del aplicador de la ley. La otra categoría tiene que ver con el tema de población vulnerable. Sobre este asunto de las poblaciones vulnerables, sin recaer de pronto en una lectura de índole político de materia de derechos humanos, hay que reconocer que los derechos humanos, cuando se observan bajo su tamiz o su piel más sensible, se refiere exactamente a las poblaciones vulnerables. Y las poblaciones vulnerables tienen una consonancia muy interesante y muy importante en todo Estado constitucional de derecho, específicamente por dos razones. Primero, porque reconoce que existe una diferenciación en la sociedad y que ésta tiene que ser tutelada de manera diferenciada. Desconocer que existan diferencias y desconocer que exista una tutela especial para estas es básicamente no solamente tener una miopía constitucional, sino todo lo contrario, sino de pronto desconocer también los derechos que se les pueda reconocer, asistir y sobre todo el tratamiento que se le debe otorgar. Entonces, bajo esta idea, nos da lugar a lo segundo. Las poblaciones vulnerables
Si bien es cierto, es un asunto del cual debe ser tratado con una política, leyes y observancia judicial de manera muy particular, no quiere decir de que las poblaciones vulnerables sean únicas y exclusivas. Las poblaciones vulnerables muchas veces subyacen una tras otra, lo que se conocerá en la doctrina como el principio de interseccionalidad. El principio de interseccionalidad obedece necesariamente a que el ser humano puede estar muchas veces en una determinada población vulnerable, entiéndase por ejemplo discapacidad, y asimismo es un adulto mayor, y asimismo es un desplazado, etcétera, etcétera. O sea, puede existir de que una sola persona esté en varias condiciones de vulnerabilidad. Y eso es importantísimo notarlo, claro que sí, porque al menos para el caso peruano, en algunos casos, ¿no? Se consideraba solamente la posibilidad de una sola población vulnerable. Cuestión que fue cambiando rápidamente de manera muy rauda, enhorabuena, sobre este asunto porque, claro, o sea, teníamos y tenemos un gran grueso de personas que están en una población interseccional del cual su tratamiento tiene que ser de manera pues holístico o integral. Entonces, bajo estos dos cánones o pilares, podemos de alguna u otra manera desarrollar este asunto de la discriminación positiva. ¿Y la discriminación positiva qué es? ¿A qué nos estamos aludiendo en realidad? ¿No? Aquí el profesor Salvador nos dirá que es la aplicación de medidas por parte de los poderes públicos a un determinado grupo colectivo social que tradicionalmente ha sufrido algún tipo de discriminación o inferioridad en el trato de oportunidad. Para alguna posición ciertamente, se entiende el tema de la discriminación positiva como un equilibrio constitucional de presupuesto material, no como un asunto de presupuesto formal, material, es decir, otorgar por parte de la concepción del Estado el tema de reconocer determinadas cuestiones materiales que puedan componer necesariamente el tratamiento y también la tutela efectiva de los derechos de aquellas personas o de aquel grupo que haya resultado desfavorable en el tiempo, un trato discriminado y sobre todo la palabra que hemos mencionado al inicio, la vulnerabilidad. Esta idea no está lejana respecto a las concepciones doctrinales de las cuales les estoy proyectando en estos minutos y del cual necesariamente uno tiene que reconocer que el objetivo de una discriminación positiva no es pues diferenciar por diferenciar. O sea, yo elijo tales cosas y otorgo este asunto a nivel legislativo o en todo caso a nivel judicial voy a decidir de esta manera. No, no pasa así. Necesariamente tiene que existir un campo de necesidad justificante para el trato diferenciado que voy a dar a nivel legislativo y también el trato diferenciado que voy a otorgar a nivel judicial. Yo les cuento un caso judicial que fue reciente, hace un mes, en un juzgado de familia, para que vean el campo de necesidad a nivel judicial. Perfecto. Es una pareja, ¿no? Que ambos son sordomudos. ¿Listo? Pero su pretensión, a razón de su hijo, es establecer un régimen de visitas y alimentos. Perfecto. La demanda se interpone justamente con el abogado privado. El asunto es de que cuando esta demanda prospere y llega a audiencia, el juez observa que los accionantes, tanto el accionante como también el demandado, tenían dicha condición. Y el juez, al momento de al menos iniciar e instalar la audiencia, era un imposible material, porque ¿cómo iba a comunicar? En principio la instalación y dos, permitir
la primera parte, al menos en el caso peruano, para estas pretensiones, se genera por parte, es una obligación del juez, genera un tema conciliatorio. Y aunque esto no resultase fructífero, se emite una sentencia, ¿no? ¿Cómo genera una conciliación con dichas partes procesales? En la Ley Orgánica del Poder Judicial no establece ni ha comprendido sobre este asunto de manera específica. El Código Procesal Civil tampoco, de manera específica tampoco. Sin embargo, hay obligación constitucional, conforme al artículo 138 de la Constitución Política, que obliga al juez a impartir justicia bajo los mecanismos razonables. Bajo esa premisa y bajo la lectura también de la Ley Orgánica del Poder Judicial del caso peruano, en la cual refiere que el juez deberá establecer las medidas necesarias al momento de impartir justicia, el juez establece una primera suspensión a la audiencia. No reprogramación, suspensión, convoca y llama al tema de los traductores o las personas especializadas que puedan canalizar la pretensión del juzgado, secretaría también, y también obviamente las ideas o pretensiones de ambas partes procesales hacia el juzgado. Lo que realiza con esta petición en comunicación a la presidencia de la Corte es bastante interesante. La Corte indica que fue justamente un defecto estructural de que no contaban con dichos profesionales. Lo que hace inmediatamente, casi ya para reprogramar, que uno de los abogados ofrece a un especialista en la materia de comunicar las pretensiones. El juez lo acepta, concurre a audiencia y se comienza a desarrollar la misma. En esta utilización de este profesional se logra conciliar. ¿Listo? Entonces, a lo que voy que independientemente de repente ustedes con una visión procesalista, igual yo, al menos bajo una lectura de litigante, podría cuestionar, ¿no, doctor? Pero ahí en el ejemplo que coloca, tranquilamente se está vulnerando el derecho a la defensa, porque tranquilamente el traductor puede haber sido parcializado, etc. Bueno, XX cosas a nivel de litigio procesal no es el propósito, sino el propósito aquí del ejemplo es de que el juez utilizó o ajustó razonablemente determinados mecanismos de un trato diferenciado hacia las partes, no en un sentido negativo, sino positivo, de cual permita que esa impartición de justicia pueda resultar de manera atendible. Por eso hablamos de una política no solamente social, sino una política institucional que permita atender que la legislación o las decisiones de justicia no solamente sean comprensibles, sino sean accesibles de manera material también. Entonces, aquí está con ese ejemplo de pronto lo que tenga que ver a nivel de igualdad ante la ley en todo caso, ¿no? De esta diapositiva hacia adelante, creo que son cuatro o cinco nada más, vamos a observar cómo es, al menos en el caso peruano, una igualdad en la ley, ¿sí? Relativo a la discriminación positiva, ¿no? Que obviamente para ustedes les parecerá conocido cada quien en su región o en su país, inclusive por ahí refiero a algunos países, ¿no? Y que no es ajeno, como vuelvo a reiterar. La idea o el propósito de esta sesión es recalcar o enfatizar que esta categoría de discriminación positiva no solamente es un criterio legislativo, sino también es un criterio judicial, sobre todo para el criterio judicial porque inclusive llega a ser, al menos para el caso peruano, pasible de nulidad si es que no se respetó o no se realizó. Entonces, eso es lo más interesante, ¿no? Lo más interesante. Bien, entonces, respecto a un trato, o mejor dicho, respecto a una discriminación positiva, a nivel de igualdad en la ley, tenemos los siguientes. Por ejemplo, el acceso laboral para personas con discapacidad. En el año 2002, en el caso peruano, en la ley 29973, se reconoce que las personas con discapacidad tienen más dificultad para conseguir el empleo, por lo tanto, se establece este asunto de la obligación de contratar. 5% de las entidades públicas, 3% de las empresas privadas con más de 50 trabajadores.
una primera discriminación positiva en la ley, basada en la ley, estricta, no hay un juez que lo ha decidido, sino es una exigencia de componente legal. Uno. Dos, en el sector educativo se tiene justamente la famosa Beca 18, que es un programa nacional de becas y crédito educativo, del cual atiende una diferenciación para aquellos jóvenes de bajos recursos económicos y del cual, pues, si han tenido un alto rendimiento académico, se les permita justamente acceder al campo universitario en las mejores de pronto condiciones y también subvenciones. Dentro de esta ley hay inclusive otra subcategoría mucho más especial si es que se tratase, por ejemplo, de comunidades indígenas, amazónicas, comunidades campesinas, víctimas de violencia política, personas con discapacidad, jóvenes en situaciones de pobreza o pobreza extrema. Aquí hay una diferenciación de diferenciación, ¿no? Porque lo que va a venir a reconocer esta ley, a pesar de que recae en la categoría de una discriminación positiva, también reconoce que muy aparte de tratar a aquellos jóvenes de manera diferenciada por su alto rendimiento y escasos recursos, de pronto pueden existir aquella situación que yo estoy queriendo proteger a nivel legal, estén de pronto en una comunidad indígena amazónica, estén de pronto en una comunidad campesina andina, o de pronto hayan sido víctimas de la violencia política, hablando en el caso peruano del terrorismo de 1980 al 2000, o de repente es una persona con discapacidad, etcétera. Entonces, ese tratamiento, como vuelvo a reiterar, el tratamiento diferenciado respecto a la discriminación positiva necesariamente atiende un campo de necesidad, ¿no? De necesidad. A nivel de los ejemplos prácticos, seguimos con este asunto de la igualdad en la ley. Tenemos, por ejemplo, un reconocimiento relativo al tema de la producción de prendas de talla grande, que a pesar que en su momento fue un asunto del cual no se dio la importancia adecuada o debida en el caso peruano, al día de hoy se ha reconocido propiamente como una línea de atención del cual reconoce la diversidad corporal, ¿no? Y este asunto de la diversidad corporal es justamente aquellas personas que se dedican, o al menos talleres, textilerías, que se realizan determinadas prendas para aquellas situaciones donde la diversidad corporal no es atendida pronto comercialmente, ¿no? Esa diferenciación que de alguna otra manera marca la ley también llega a ser no solamente una exigencia o en todo caso reconocimiento, sino inclusive incentivo para aquellas empresas, por ejemplo, Incalpábrica, que del cual se reconoce también con algunos incentivos tributarios, ¿no? En la exoneración de impuesto a la renta, en este caso, lo que se procura realizar es una diferenciación positiva específicamente para algunas entidades o instituciones de las cuales estén asociados a los servicios o atenciones propias del Estado peruano, ¿no? Si bien es cierto, aquí en el caso peruano se ha discutido y se ha criticado mucho algunas cuestiones religiosas, independientemente de esta posición, la idea es de que estos apoyos o estas exoneraciones siempre debe estar en el marco de lo que nosotros conocemos y reconocemos que es un Estado laico, ¿no? Hay otros asuntos relativos, por ejemplo, a lo que se ha extendido a nivel de especialidad ya del derecho, desde una legislación, ¿no?, positiva, ¿no?, relativo al tema de los derechos del menor o del niño y niña y adolescente, y que no solamente está pues bajo una lumbrera de los tratados internacionales, sino también, al menos en el caso peruano, hay un asunto muy fuerte relativo al tema de las leyes, reglamentos, directrices, inclusive ordenanzas, ¿no? Ordenanzas de las cuales procuran de alguna otra manera cautelar o tutelar derechos de esta población vulnerable, ¿no? Entonces, acá hay una diferenciación necesaria, claro que sí, porque el campo de necesidad obedece necesariamente a una tutela mayor o a una tutela totalmente especial. También se tiene en el tema de
en este caso, una accesibilidad, ¿no? Para aquellos formatos, o mejor dicho, para aquella información por parte del Estado en cómo alcanzar las mismas, ¿no? Frente a personas con discapacidad de pronto visual o, en todo caso, comunicativas, ¿no? Hay una obligación de la cual se le ha impuesto un tratamiento de discriminación positiva al Estado para que de alguna u otra manera realice estas cuestiones atendiendo obviamente al solicitante. Lo que no deja de pronto en el aire o en todo caso de manera ausente en su criterio es de que es una obligación de una exigencia totalmente estatal, es decir, el Estado tiene la obligación de otorgar este formato accesible, no es un asunto del cual tiene que ser un pasivo propiamente de quien lo exige o de quien lo solicita, ¿no? Bueno, aquí está igual la ley, es un desarrollo, inclusive en varios, ya no es propiamente el caso peruano y de varios países donde ya se utiliza el lenguaje de señas, no en todos los programas, pero sí en la mayoría, sobre todo el Estado, de la cual pueda alcanzar esa información audiovisual bueno, a las personas que no logran comprender determinadas actas o informes o notas informativas por parte del Estado, ¿no? La idea es que esto también se extienda al campo privado porque es una idea o una lógica de que el acceso necesariamente a la información en un Estado democrático pueda ser entendida bajo los mecanismos de la cual está obligado las instituciones, ¿no? Y bueno, no podría pasar desapercibido el tema de la discriminación positiva, lo que se viene realizando en varios países del Estado, varios países de la región, relativo al tema de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Una diferenciación normativa de políticas públicas y sociales, inclusive de la cual se procura salvaguardar la integridad de la víctima, al menos en sus tres fases de prevención, ¿no? De salvaguardia y sanción. Y bueno, en algunos países que solamente se ha colocado para referir o evidenciar de que no es propia o solamente el caso peruano la discriminación positiva en el caso legal, lo tienen ustedes, por ejemplo, en Colombia, se ha referido a una ley, no es la única, como vuelvo a indicar, hay muchas más. De Argentina también, en este caso, habla para el empleo formal de las personas de transgénero y transexuales. En el tema mismo Argentina, hay este desarrollo inclusive hacia el cupo laboral, ¿no? Que de alguna otra manera cada país lo tiene en su campo de necesidad que pueda ésta atender o en todo caso regular. Con eso no quiero decir, por cierto, que son leyes pétreas, ¿no? Todas las leyes se presumen su constitucionalidad hasta que sean declaradas inconstitucional o puedan ser derogadas o cambiadas en el tiempo. En el caso brasileño, por ejemplo, su campo de necesidad lo encontró para ese momento en el 2012 relativo a las cuotas en la universidad, por ejemplo. Bien, ¿no? Una diferenciación que lo justificó en su oportunidad. Ahora bien, en una jurisprudencia relevante, lo que es, vamos a revisar algunas sentencias de manera muy puntual y rápida, es sobre el tema de algunas casaciones que se han dado en el campo laboral propiamente expedidas por la Corte Suprema y alguna decisión última del Tribunal Constitucional peruano. Perfecto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la casación laboral 5441-2021. Aquí la idea es de que se había planteado un tipo de despido nulo basado en actos de discapacidad. La Corte Suprema ha evidenciado a lo largo del proceso que en realidad no se puede obviar en este caso el artículo 49 de la ley 29973, porque esta ley de general de la persona con discapacidad no solamente es para reconocer la población vulnerable, sino también para que de alguna u otra manera se debe dar su cumplimiento a nivel laboral como en las demás esferas socioinstitucionales. Esto ha traído consigo, obviamente, que la Corte Suprema evalúe bastantes o varios artículos como el 49, el 50 y el 45 relativo al tema de lo que debe comprenderse en una planilla laboral
respecto a las personas con discapacidad. Dos, el tema de los ajustes razonables que hemos mencionado hace un momento. Y obviamente la igualdad de condiciones sin discriminación. En tal sentido, la Corte Suprema indica que ese despido es nulo, por la cual no se puede basar en una posición de discriminación a razón de la condición del trabajador o de la persona. En ese sentido, ustedes pueden observar de que esta decisión que les acabo de comentar está basada propiamente en el ordenamiento procesal laboral, muy aparte de la ley que protege y establece relativo a las personas con discapacidad, ¿no? Ustedes están que observan de que como la ley en sí misma, la ley de productividad y competitividad laboral, que es el marco donde se genera y se desarrolla lo que tenga que ver con el campo del derecho o el litigio laboral, hay un basamento de la cual permite a que ésta resuelva, ¿no? Y en ese sentido, la Corte Suprema dirá nulo el despido del cual ha sido víctima por parte del accionante, se ordena la reposición a sus labores y también de alguna otra manera los pagos de las remuneraciones devengadas y la indemnización por un monto de 10.000, ¿no? Hay otro caso también, claro, la casación laboral 3053-5-2019, que aquí la máxima instancia también entenderá que hay una discriminación. Como bien habíamos precisado en la línea superior, el asunto de lo que estamos viendo no solamente atiende al tema de la igualdad ante la ley y en la ley, sino también a la población vulnerable. En este caso, por ejemplo, es un asunto de una persona que está embarazada, ¿no? Uno de los fundamentos que utiliza la Corte Suprema es la siguiente, ¿no? No se encuentra supeditada la protección contra el despido a que la trabajadora acredita haber comunicado a su empleador por escrito su estado de embarazo, el formalismo, ¿no? Lo que en realidad se debe tener en cuenta, dirá la Corte Suprema, es de que este asunto de la gestación, o que está propiamente en el plazo de 90 días, debe de alguna u otra manera tenerse en cuenta por parte del empleador. Ahora, no indica claramente ni en la ley ni el entendimiento de la Corte Suprema de que existe una obligación por parte del empleador si está en gestación o no. Pero debería realizarse bajo otra causa justa que puede establecer algún tipo de despido. Cosa que resulta muy complicado en realidad, por ejemplo, alegar deficiencia en los objetivos laborales. Claro, porque la misma posición o la misma vulnerabilidad de gestación implica de que exista de pronto algún tipo de menoscabo en el desarrollo de las actividades laborales encomendadas. Aquí lo que hizo la Corte Suprema peruana fue invertir la carga de la prueba en favor de la trabajadora gestante, es decir, se lo otorgó al empleador, que por lo contrario de lo que tenía que realizar, ¿no? Y es así como la Corte Suprema en este caso da la razón al tema de la gestante y bajo los mismos efectos de la jurisprudencia anterior. Ahora bien, en el caso del Tribunal Constitucional, ya para ir culminando, el Tribunal Constitucional no ha sido ajeno absolutamente en este asunto, al contrario, ha desarrollado bastantes ítems o categorías sobre este asunto, inclusive sobre ajustes razonables, ¿no? Del cual han dado lugar necesariamente a cómo se deba realizar, se va a comprender y cómo se va a ejecutar. En este caso, el Tribunal Constitucional, en el expediente 0016-2008, proceso de inconstitucionalidad, razonó propiamente sobre un tema de la ley 24029, sobre algún tipo de cuestión que se entendía que era inconstitucional, ¿no? En este caso relativo a las mujeres docentes. ¿Qué es lo que ha indicado el tema del Tribunal Constitucional en este tema? Indica que pues, se puede entender entonces que la diferencia y discriminación, pero que lo que es cuando es arbitrario perpetua en desigualdades. Aquí lo que se alude un poquito a la discriminación negativa, ¿no? Sabes que, mira, nosotros como tribunal no vamos a avalar discriminaciones negativas. Lo que sí estamos de acuerdo es en una discriminación positiva. Por lo tanto, el tribunal dirá, el trato preferente a las mujeres docentes sí tenía una justificación objetiva y razonable, corregir una desigualdad histórica y estructural.
¿no? Entonces, hace de alguna otra manera una diferenciación necesaria para poder comprender qué es lo que se ha desarrollado o qué es lo necesario para el Estado constitucional en el marco de lo que se tenga que observar para la discriminación positiva. Muy bien, vamos a recordar entonces todas las categorías antes de dar por culminada esta intervención, todo lo que hemos observado hasta este momento, ¿no? Nosotros hemos desarrollado necesariamente cuestiones de igualdad ante la ley, desarrollo propiamente lo que tenga que ver con población vulnerable, ¿no? Aquí hemos precisado la igualdad ante la igualdad en la ley como una categoría de diferenciación, una, igualdad ante la ley, aplicación judicial, igualdad en la ley por el tema del legislador. Luego también hemos precisado lo relativo a la población vulnerable, que estas muchas veces están o se comprenden dentro de una posición llamada de principio de interseccionalidad, donde un ser humano puede estar en varias situaciones de vulnerabilidad. Hemos explicado que es una discriminación positiva, ¿no? Que no solamente alude a un determinado personas o ser humano de manera específica, sino también a un grupo colectivo, ¿no? Hemos aludido con algunos ejemplos relativo a estas concepciones doctrinales, con la idea de pronto dejar claro que la discriminación positiva es un asunto de igualdad material o se busca la expresión por parte de la Constitución una igualdad material. Hemos colocado algunos casos, o mejor dicho, leyes que evidencian esta discriminación positiva en el mejor sentido de cubrir algunos o gran parte de los aspectos en el caso peruano, ¿no? Cuestión que no hemos dejado de lado en referir a algunos países, solamente algunos y solamente algunas de sus leyes, como el caso colombiano, como en el caso argentino, como en el caso de Brasil. Luego hemos decantado ya para finalizar lo que tenga que ver con la jurisprudencia, que es ya la aplicación propiamente de la ley donde se desarrolla propiamente este asunto de la discriminación positiva, ¿no? Hemos revisado casaciones laborales que son expedidas por la Corte Suprema en materia laboral y también hemos advertido, desarrollado lo que tenga que ver con el Tribunal Constitucional que hace una diferenciación entre una discriminación negativa y una discriminación positiva. Asuntos que tengan que ver todo en su magnitud, tanto doctrinario, jurisprudencial y desarrollo práctico, con nuestro tema abocado el día de hoy, que es discriminación positiva. De mi parte, les agradezco muchísimo por la atención prestada y bueno, si hubiese alguna pregunta o comentario, encantadísimo de atenderlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido maestro. En la sala, por favor, si tienen alguna consulta que el doctor pueda acceder en estos minutos, levantando la mano, le vamos a dar acceso al micrófono. Eric Trujillo, por favor. Muy buen día, doctor. Mi duda es la siguiente. Con respecto a los grupos de atención prioritaria, bueno, así consta en nuestra Constitución. Como usted nos refería, son adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad o capacidades especiales, perdón. ¿Usted considera que es correcto que incluyamos en este grupo a las personas privadas de la libertad? Le comento, así consta en nuestra Constitución. Gracias. Hasta ahí mi intervención. Muchísimas gracias, estimado doctor. El asunto es que las poblaciones vulnerables no son las mismas en todos los estados, ¿no? Yo recuerdo que en el caso peruano, por ejemplo, para hasta el 2002 solamente teníamos cuatro poblaciones vulnerables. Al día de hoy comprendemos hasta un promedio de nueve, ¿no? Entonces, el desarrollo, que por cierto es un contenido normativo, constitucional, de reconocimiento y también de aceptación por parte del desarrollo del Tribunal Constitucional peruano, fortalece de alguna otra manera la necesidad de comprender determinados sectores dentro del campo de poblaciones vulnerables, ¿no?
No sé si todos los estados sea, pero por ejemplo nosotros desde una decisión que marcó la pauta del caso Barrios Altos y otros casos conjuntos, Aguado Alfaro y otros, incorporamos a la población vulnerable las personas que eh, están propiamente en calidad de reos, ¿no? Pero que son contagiados de SIDA, ¿no? Entonces, hay algunas comprensiones ahí de que no es una línea, ¿no? O sea, general para todos. Sin embargo, como vuelvo a reiterar, las poblaciones vulnerables obedecen necesariamente a un campo de necesidad específica de reconocer para tutelarlas, ¿no? Para tutelarlas, ¿no? En algunos casos de los estados entiendo de que no es, por ejemplo, una prioridad hacer un esfuerzo muy seguido en materia, por ejemplo, de políticas sociales o públicas legislativas, inclusive presupuesto por parte del Estado en cautelar el tema de la prevención y sanción contra los actos de violencia contra la mujer, por ejemplo. No, no en todos los estados sucede así, ¿no? A pesar que obviamente hay sentencias de la Corte, ¿no? Interamericana, opiniones de la comisión, inclusive, etcétera, etcétera. Entonces, la línea constitucional que marca la pauta de la incorporación y tratamiento obedece propiamente a cada Estado. Bajo este contexto, si se ha comprendido el tema de las personas con prisión preventiva, entiendo de que hay algún tipo a ver, no sé si me corrige de vicio o en todo caso de entender que es una regla reiterativa en los procesos penales que solamente se atienda sí o sí a las prisiones preventivas como una forma de cautelar todo el proceso penal y no se esté decantando por otras medidas de coerción penal, ¿no? Claro que es una preocupación de todo Estado, ¿no? Si yo advierto que pues a la mayoría se están colocando en prisiones preventivas, pues sencillamente es una preocupación de que atenta necesariamente con la libertad, porque al menos la idea de las coerciones o las medidas de coerción personal alternativas a la prisión preventiva son justamente también adecuadas y debidamente que se pueden fundamentar en una decisión de restricciones de la libertad, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Erika. Si alguien más tiene otra consulta, por favor, levantando la mano, le damos acceso al micrófono para que pueda realizarla. Al parecer no hay más consultas, estimado maestro. Debemos darle las gracias por esta intervención muy didáctica en este caso, de este tema, como lo es la discriminación positiva. Queremos agradecerle de parte de la Corporación Buen día, Naula. buen día. Disculpe, no puedo conectarme. ¿Será que puedo hacerle una pregunta, por favor, doctor? Adelante, por favor, mi estimada Agnes. Adelante. Mil disculpas, sí. Tengo interés en saber cómo manejan ustedes específicamente el caso de de estas oportunidades que se dan a nivel de procesos judiciales con temas de adultos mayores que son y dentro de las entidades que maneja el Tribunal de Justicia, Derechos Reales, y otras dependencias. ¿Existe atención prioritaria o únicamente, solamente enunciativamente en temas constitucionales? Doctor. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por la pregunta. En realidad, sí, nosotros tenemos, no solamente a nivel del sistema judicial, su tratamiento diferenciado en el acceso, es decir, la interposición de la acción civil o inclusive de otras índoles, donde tienen un canon de desarrollo o módulo, ¿no? Módulo de desarrollo especializado, del cual también se ha creado propiamente para comunidades y también para el sector mujeres con una atención urgente, ¿no? Cuando hay medidas de protección y demás. Entonces, ¿existe a nivel del sistema judicial un tratamiento diferenciado? Sí, a nivel normativo también lo tenemos, lo conocemos al menos en nuestro Código Civil peruano con las famosas salvaguardas y entre otros instrumentos normativos del cual ha posibilitado que al menos los adultos mayores tengan sus mecanismos de atención
propias en el sistema judicial, pero también de manera normativa. Lo que no quiere decir es de que de pronto si su pretensión es, pues en el marco, ¿no?, de lo que habilita un código civil o un código laboral, se tenga pues que desconocer las formalidades, la pretensión, la discusión o el proceso necesario, ¿no? Lo que sí se incide mucho es que atendiendo a que la persona que está interponiendo es una persona comprendida en esta población vulnerable que aprecia la doctora Herrera, se debe de alguna otra manera su atención darlo en el plazo razonable o en todo caso en el sentido de lo que está peticionando y en el sentido de la espera de la respuesta judicial, ¿no? Es decir, por ejemplo, cautelares que en un proceso ordinario se establezca que de pronto dure un mes a veces o medio mes, acá se deberá priorizar más o menos entre los 5 días hábiles, ¿no? Por eso es que existen estos módulos donde se dirige con el tema de atención urgente, por ejemplo, van los sellos o el tema de las distribuciones, para que sean atendidos de tal manera. Lo que esto, por cierto, no es que siempre ha sido así, sino que de alguna otra manera el Tribunal Constitucional peruano lo ha precisado o en todo caso lo ha exigido a razón de un caso llamado pensiones, ¿no? Las pensiones pues ha traído consigo varias reflexiones y cambios en nuestro sistema y enhorabuena porque pues a ver, había un proceso que demoraba casi 8 o 10 años, un adulto mayor peticionando sobre el tema de su pensión de jubilación y que se demoraba y el tema de la entidad encargada de otorgar esas pensiones, pues sencillamente se colocaban con muchísimas artilugios, con determinados estudios jurídicos y bueno, se demoraba demasiado, ¿no? Hasta que llegaba al Tribunal Constitucional y en alguno de los casos, en lo peor de los casos, pues ya no estaba el litigante, había ya una sucesión procesal, ¿no? Entonces dijeron, oiga, ¿cuál es el sentido de que un derecho social urgente y frente a una población vulnerable como es un adulto mayor que necesita tutela urgente, deba existir todo este asunto, ¿no? Entonces lo que dijo el tribunal, sabe que la primera decisión de instancia hay que resolver este tema y vamos dando los criterios, tales, ¿no? Y a partir de esa sentencia comienza a establecer algunos ajustes razonables en materia de pensiones, cosa que es muy interesante cuando se enfoca, por eso decía, la perspectiva de tanto del requirente, el solicitante o el accionante propiamente, y su desarrollo jurisprudencial que realiza cada tribunal. En este caso, sobre todo los tribunales o las altas cortes, llamadas así en la doctrina, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Herrera. Sí, doctora Lourdes. Creo que doctora Lourdes. Sí, buen día, doctor. Buen día. Me gustaría consultarle sobre una situación personal. Yo soy cubana y estoy residiendo en Perú justamente. Fui víctima de violencia intrafamiliar y presenté las denuncias correspondientes, además del hecho de que el que aún es mi esposo suplantó mi identidad y canceló mi calidad migratoria, etcétera. Presenté denuncia también por este delito de suplantación de identidad y el fiscal a cargo archivó mi denuncia, a pesar de que presenté pruebas suficientes y fehacientes de hecho. Por un motivo, por motivaciones aparentes, refirió el órgano superior cuando yo apelé al archivamiento de la denuncia, además de que se vulneró el debido proceso. Se volvió a retomar, se anuló el archivamiento de esa denuncia con esa resolución que tengo y que me consta. Sin embargo, yo quería consultarle qué puedo hacer, dónde puedo denunciar justamente a ese fiscal que actuó de esa manera. Podría mencionarse quizás una discriminación negativa, no lo sé al respecto, pero ¿dónde yo puedo justamente denunciar al actuar de ese fiscal? Siendo que además me encuentro en un estado de vulnerabilidad reconocido por migraciones, por violencia intrafamiliar y solicitado además por el Centro de Emergencia de la Mujer. Y siendo que además actualmente me encuentro defendiéndome de una falsa denuncia de mi esposo por violencia también psicológica, refiere él. Y disculpa le menciono así, pero es que realmente me encuentro en un estado bastante preocupante y me gustaría consultarle, doctor, además de consultarle si es posible obtener contacto con usted de alguna manera, algún medio de contacto para consultarle ya fuera quizás de este ámbito. Si es posible, por favor.
Bien, doctora, en el caso hay dos asuntos, ¿no? Cuando uno está en dicha condición y que entiendo que lo que he utilizado como mecanismo se llama queja de derecho, eso es lo que habilita en el caso peruano cuando una disposición se archiva frente a una denuncia, es el superior que evalúa si el fiscal de instancia de alguna u otra manera ha realizado correctamente la investigación en su decisión y ha decidido no investigar. El fiscal superior al analizar ello dice, ¿sabes qué? Mira, tú no has realizado las acciones correspondientes, no puedes archivar, apertúrese y deriva la acción a otro fiscal. Cuando la gravosidad es de una dimensión como la que comenta la doctora Lourdes sobre un asunto de discriminación o en todo caso un tratamiento, coloquémoslo así, entre comillas, grosero en la valoración de los hechos y las pruebas alcanzadas, uno puede recurrir a denunciar, no penalmente de momento, sino denunciar disciplinariamente al fiscal ante su órgano de control. En el caso peruano tenemos la Autoridad Nacional del Ministerio Público, ¿no? Quien apertura una investigación disciplinaria contra dicho funcionario y comienza a evaluar si la gravosidad de los hechos son tales. Lo primero que va a expedir ese órgano es una medida de apartamiento, es una medida cautelar de apartamiento, es decir, se le separa al fiscal, al funcionario, sea por 4 o 6 meses, dependiendo la gravosidad de los hechos, esto independientemente que en el cuaderno principal sigue su investigación. La investigación principal muchas veces puede ser una propuesta solamente de suspensión de 6 meses o la destitución, ¿no? La destitución contra el fiscal. La misma lógica que se sigue también con los jueces o magistrados judiciales. Entonces, si por ahí hay un asunto bastante irregular en su caso y hay un tema de pronto de evidenciar de que hubo bastantes lesiones o lesiones a derechos y un proceso irregular en la capacidad funcional del fiscal, pues sencillamente está habilitado en el caso peruano la Autoridad Nacional del Control, que ésta debe ser interpuesta, sea mediante una queja escrita o verbal, en el mismo órgano o dependencia del fiscal, ¿no? Es decir, si está en este caso de Lima Sur, Lima Norte, etcétera, etcétera, se debe establecer en dicha entidad fiscal. Ya luego se irá en sus instancias correspondientes elevando de ser necesario, ¿no? Muy bien. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien. Si hubiese alguna pregunta final, de pronto me apoya el licenciado. Creo que sí, doctor. Bien, hay una última consulta. Yo Efectos de dar quisiera volver cumplimiento. a tomar la palabra, si me permite, por favor. Mi consulta va en el sentido de que estoy realizando un trabajo de investigación en cuanto a la intervención de la inteligencia artificial en el tema de auditorías jurídicas que realiza el Tribunal de Justicia. Me gustaría preguntarle si eso se aplica en el Perú, por un lado, y si han tenido alguna injerencia de análisis estudiosos o propuestas de intervención de la inteligencia artificial en el tema de casos de grupos vulnerables, doctor. Doctora, la primera pregunta no lo entendí muy bien. La segunda sí lo entendí. La primera, ¿cuál era? Disculpe. Ya. Voy a responder la segunda pregunta, ¿ya? Porque la primera no lo logré comprender muy bien. Si se ha tenido la intervención de la inteligencia artificial sobre estos asuntos de población vulnerables. Doctora Herrera, la primera pregunta, ¿cuál era? Le decía, ¿me escucha? Ahora sí. Ya, le decía que si el Tribunal de Justicia había conocido o estaba generando o no tiene la intención en realidad de manejar inteligencia artificial para las auditorías jurídicas que se realizan a través de los casos, ¿no? A partir del Tribunal Constitucional. Ok. A ver, entonces, la inteligencia artificial en realidad es como siempre he mencionado, es un tema de apoyo o mecanismo del cual debe resultar de alguna u otra forma en agilizar, ¿no? O en todo caso hacer de los procesos reiterativos, ¿no?
un asunto cada vez mucho más efectivo para el sistema de justicia. No tanto en un tema de que llegue a sustituir la motivación judicial, ni mucho menos nuestras funciones como abogados, ¿no? Tanto que nosotros no solamente, a ver, lo que siempre le digo a los estudiantes de derecho de pregrado, ¿no? Uno no llega o no va a la universidad, al menos a aprender derecho, a memorizarse las leyes, o al menos es no la intención. Uno va a la universidad para aprender a interpretar. Y esa interpretación, pues de alguna otra manera, se va construyendo a través de una lectura crítica, la lectura propiamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, al menos en el caso peruano, no hemos tenido algún tipo de escenario de lo que, bueno, manifiesta a nivel de preocupación la doctora Herrera. Una, porque, bueno, no es que se está lejano de la inteligencia artificial, inclusive ya hay sistemas que se están aplicando a nivel judicial para el apoyo en la solución de casos. No me refiero a alimentos, ¿no? Los casos de pronto ya mecánicos, ¿no? Sin embargo, no es que éstas han ingresado en la solución, corrección, eh, de pronto discusión, ¿no? De lo que tenga que ver en la solución de casos muy puntuales, sobre todo inclusive cuando se trate de mecanismos de resoluciones propiamente de poblaciones vulnerables, ¿no? Lo que no ha dejado de ser interesante, por cierto, a razón de la pregunta del autor Herrera y que quizá le traslado también a modo de preocupación y que lo puede evaluar en el tema de su investigación, es lo siguiente, ¿no? Hubo un tema recién hace 2 días, que estuvimos en la Ciudad de México. em, Se discutía sobre este tema de la inteligencia artificial, varias cuestiones a nivel procesal, ¿no? Varias cuestiones a nivel procesal. Una de ellas, por ejemplo, era la siguiente, ¿no? Mm, ¿Qué sucede si yo como juez utilizo la inteligencia artificial para fundamentar mis decisiones? Entiéndase que ha utilizado correctamente la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿el uso de la inteligencia artificial en la motivación judicial habilita la nulidad de la decisión por motivación aparente? O en todo caso, el uso de la inteligencia artificial en los fundamentos de carácter, que es análisis del juez, comete algún tipo de infracción procesal, ¿no? No sé, conlleva inclusive una responsabilidad disciplinaria, ser el caso, porque ha incumplido un deber propiamente que debe ser el juez de razonar, interpretar la solución del caso en concreto. Preguntas como estas es justamente las cuales se puede decantar y pensar inicialmente al usar la inteligencia artificial, porque en realidad no es un asunto meramente de auxilio, sino que ese auxilio debe ser de pronto reconocido y establecido, pauteado para el Poder Judicial. Al menos para el Poder Judicial sí, porque es esta la que va a dirimir al fin y al cabo cuestiones sobre derechos, ¿no? Imagínense que al menos bajo un proceso penal de una libertad se discuta los presupuestos de la prisión preventiva, bajo pues el entendimiento de la inteligencia artificial y se haga uso, sin más, de entender el debate contradictorio eh, y se expida una resolución aceptando de pronto el requerimiento de los 9 o 18 meses de prisión preventiva, ¿no? Entonces, por ahí también puede ir también la preocupación. Muchas gracias, doctora. Muy bien. eh, Creo que ya no hay ninguna otra pregunta, doctor. Perfecto, mi estimado doctor. Siendo las 10 horas con 7 minutos, vamos a dar por finalizada esta jornada académica. Nuevamente agradeciendo a usted, estimado doctor Juan Castañeda, por esta intervención, esperando que en futuros eventos académicos nuevamente poder contar con su presencia. A los estimados participantes agradeciéndoles por su puntualidad, por el acceso, por la dinámica de la clase. Y asimismo nos vemos el día lunes para la clausura y finalización de este diplomado. Preciado maestro, nuevamente de quienes conformamos el Centro de Estudios de la Corporación Naula, le estamos muy agradecidos y esperamos verlo en una nueva intervención. Muchísimas gracias, estimados. Muchísimas gracias por la oportunidad y ha sido de mi parte un gusto platicar con ustedes.
Espero que estos cortos minutos hayan sido de utilidad y también interés hacia ustedes. De mi parte, un gran abrazo, bueno, de mi nacionalidad peruana, ahorita de Colombia, y bueno, espero que lo pasen muy bien y que Dios les cuide a cada uno de ustedes. Hasta luego, un gran abrazo. Hasta luego, estimado doctor. Muchísimas gracias a ustedes, estimados participantes. Damos por finalizada la clase del día de hoy.